desde el capítulo 4. Filipenses 3:4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que era una tribu élite, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, el más alto honor. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aquí tenemos este cambio de valores. Aquí Pablo le está dando el valor a las cosas, el valor que realmente tiene, el valor a la vida. Aquí Pablo estaba diciendo: yo tenía los más altos honores en mi país, en mi nación. Muchos eruditos, muchos historiadores bíblicos asemejan el puesto que tenía Pablo y su grado de honor con un consejero presidencial o con un representante de la Cámara de Diputados, de senadores. Un grado muy alto. Y todas las prerrogativas que tenía Pablo con ese alto grado de honor. ¿Cuáles prerrogativas? Tenía mucha comodidad, tenía mucho poder. Pero Pablo dice: todas esas cosas que antes eran de gran honor para mí, todas esas cosas que el mundo aplaude, todas esas cosas que todo el mundo admira y quiere llegar a ser como él, como Pablo, todas esas cosas, toda esa fama, todo ese poder, la he estimado como pérdida. Y más adelante dice: la he estimado como basura. Pero en el griego, la palabra que más se asemeja, una traducción más correcta, es estiércol. Pablo dice: lo que el mundo aplaude para mí ahora es estiércol. Todos esos altos honores para mí es basura. Cuando Pablo iba persiguiendo la iglesia, él pensaba que era un fiel seguidor de Dios, porque era un gran religioso y porque los demás religiosos lo respetaban. Cuando Pablo iba a perseguir a la iglesia, él pensaba que él estaba bien. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto y que hacía las cosas incluso en favor de la obra de Dios. Pero en ese momento, Jesucristo aparece en su gloria, en su esplendor, lo tira al piso y entonces Pablo se da cuenta de algo. Se da cuenta que el sistema de valores que él estaba usando estaba totalmente incorrecto y que incluso estaba en contra de los valores que Dios establece en su palabra, de los valores que Dios tiene para nuestra vida. En otras palabras, Pablo estaba entendiendo la vida de una forma contraria a lo que Dios enseña en su palabra. Y se da este gran cambio de valores que transformó su vida por 30, 40 años de servicio a Dios. Y pasó de ser el perseguidor feroz de la iglesia a ser un motivador de la iglesia, a ser un gran misionero. Pasó de ser solamente un fariseo que cumplía y se entretenía con las leyes del Torá, a ser un perseguidor de la verdadera teología de Dios, a conocer al Señor Jesucristo cada vez más, a servirle de todo corazón, a dejar todas sus comodidades y toda su riqueza y todos sus grados de honor para ir descalzo, para pasar hambres. Dice 1 Corintios 4:11, hasta hoy padecemos hambre, hasta hoy padecemos frío, hasta hoy padecemos sed, padecemos persecuciones, nos abofetean, nos maldicen, pero nosotros seguimos adelante por amor a la obra de Dios, por amor a las iglesias. Si me permiten, les voy a dar un pequeño ejemplo, hermanos. Es un pequeño ejemplo, pero nos ayuda a entender la necesidad del cambio de valores en nuestra vida. Es un pequeño ejemplo, les repito. Hace unos años pasó esto en la familia. ¿Sí? Una señora va con su esposo y sus hijos al mar. ¿Sí? Por allá por Nayarit, me parece. Y esta señora está cuidando a su hijo, el más grande. Le pone un salvavidas enorme, ¿verdad? Y el niño se la pasa en la orilla del mar,
a mar abierto. Se la pasa en la orilla del mar, jugando, medio chapoteando, entre que se mete y se sale de las olas. Esa señora está ahí cuidándolo, hasta que pasa un vendedor de pescado, un vendedor de pescado preparado. Esta señora, no sé si tardó medio minuto, no sé si tardó un minuto, pero se distrae con ese vendedor ambulante. Le sirven su pescado, le ponen su salsita, lo empieza a degustar, pero cuando voltea a donde estaba su hijo, solo encontró el salvavidas a la orilla de la playa. En ese momento, hermanos, hubo un cambio de valores. En ese momento, esta señora dijo: por un taco de pescado, cambié lo más valioso que tengo, que es mi hijo. Por un descuido con este vendedor, perdí lo más valioso que tengo en mi vida. Esta señora no supo qué hacer. Volteó a los lados, desesperada. Y lo único que se le ocurrió a esta señora fue caminar hacia la playa. Se metió al mar, con toda la amargura de su corazón, hermanos, con toda la tristeza que no le cabía. Y ese taco que estaba disfrutando en un momento, lo tiró al mar, como si así pudiera regresar el tiempo y pudiera regresar su hijo. Este es el cambio de valores que estamos viendo en Pablo, hermanos. ¿Estaba mal estudiar las leyes del Torá? No, no estaba malo, pero eso lo distrajo. Jesucristo estuvo en este mundo, Jesucristo pisó aquí. Jesucristo llenó de milagros la aldea, llenaba de milagros a la gente, sanaba a los enfermos. Jesucristo dijo: el Espíritu del Padre está sobre mí y me ha ungido para sanar a los enfermos, para pregonar libertad a los cautivos. Y Pablo se lo estaba perdiendo. Jesucristo estaba haciendo la obra más maravillosa, esperada por años, por siglos, por los judíos. Y Pablo se lo estaba perdiendo, entretenido en las leyes del Antiguo Testamento, de la Torá. Persiguiendo a la iglesia. Dios estaba formando una iglesia hermosa, una iglesia que se amaba, una iglesia que daba su vida por su Señor. Y Pablo los estaba persiguiendo. Pablo los perseguía, los apedreaba, los mataba como Esteban. Ahí Pablo dice: toda mi vida estaba engañado. Me sentía orgulloso porque era un consejero presidencial, estaba a esa altura. Me sentía orgulloso de haber estudiado a los pies de Gamaliel, pero se me escapó la oportunidad de estudiar a los pies de Cristo. En ese cambio de valores, entonces, hay una oportunidad, hermanos. Porque si Jesucristo apareció a Pablo, no fue para recriminarlo, para regañarlo, para castigarlo, para meterlo a juicio. El Señor Jesucristo aparece a Pablo para darle una oportunidad. Y Pablo la valora. ¿Cómo se debe valorar? Porque su cambio de valores ya estaba en su corazón. Ya estaba valorando cómo se debe valorar en esta vida. Ya se había dado cuenta que lo principal en su vida era Dios. Era la obra que el Señor Jesús estaba haciendo. Y toma esa oportunidad con todo el gusto, con todo el anhelo, con toda la pasión que podemos ver en sus 13 cartas. Porque Dios le dio una segunda oportunidad. Esta señora que perdió a su hijo en la playa es mi mamá. Y ese chiquillo travieso que dejó ahí su salvavidas es aquí su servidor, hermano. Vi unos chiquillos por allá jugando pelota y me fui por allá. 5 años tenía yo. Pero cuando mi mamá me vio que estaba allá a lo lejos, mi mamá no me vio en primer lugar, alguien me vio a lo lejos y le dijo: allá está tu hijo. ¿Se imaginan lo que sintió mi mamá? Ya me había dado por perdido, ya me había dado por muerto, pero me vio y corrió y me abrazó y disfrutó esa segunda oportunidad. Pablo disfruta esa segunda oportunidad. Y si seguimos leyendo en Filipenses capítulo 3, vamos a ver cómo toma esa segunda oportunidad.
Dice el 7, ahí me quedé. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, dice Pablo, por ganar a Cristo. 9. Y ser hallado en Él. Esto es muy profundo, hermanos. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y fíjense aquí, porque en el capítulo 3, verso 10, tenemos esa gran meta definida de Pablo. Dice, a fin de conocerlo. 2. Y el poder de su resurrección. 3. Y la participación de sus padecimientos. 4. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí Pablo, más o menos unos 30 años después de haber conocido al Señor Jesucristo, Pablo tiene bien definida su meta, hermanos. Y esta es una invitación a que echemos un vistazo a las metas que tenemos, a que revisemos nuestra vida, qué metas nos estamos poniendo nosotros. En este versículo tenemos muy claro el propósito que Dios tenía para la vida de Pablo. Porque en este cambio, hermanos, en este cambio de valores, tenemos que entender algo, que es la base de todo. ¿Sí? Es la base de la raíz de esta predicación. Dios cumplirá su propósito en mí, de esta serie de mensajes. Hermanos, tenemos que entender algo, que a veces se ha distorsionado, hermanos, o que nos han enseñado mal. ¿Sí? ¿Qué es, hermanos? Gracias a Dios en México todos podemos tener una o varias Biblias. ¿Sí? Son Biblias que han costado la vida de miles de mártires, miles de hombres, de mujeres, de niños. Tenemos que valorarla, pero también debemos de saber, de entender y de vivir cuál es el propósito de esta Biblia. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuál es el principal propósito de la palabra de Dios? Tal vez alguno diga, conocer a Cristo. No, hermanos. Ese no es el principal propósito. ¿Cuál es el principal propósito? Traer salvación a los hombres. No. Tenemos que estar bien claros en esto, hermano, porque de esto va a depender las metas que tengamos en nuestra vida. ¿Cuál es el principal propósito de la palabra de Dios? Glorificar al nombre de Dios. Es eso, hermanos. Es dar gloria, dar loor al nombre de Dios. Incluso, hermanos, nuestra salvación, la salvación que el Señor Jesucristo pagó en la cruz por nosotros, ni siquiera se trata de nosotros en primer lugar. Dios nos salvó, nos rescató por amor a su nombre. Y en toda la Biblia vamos a ver eso, hermanos. Y este fue un cambio muy grande de valores que yo no entendía. Estábamos en el instituto bíblico y no recuerdo qué maestro nos dijo, jóvenes, estudiantes, aprendan algo, que lo que está por encima de todo es darle la gloria a Dios. Cuando leamos en la Biblia, cuando leamos este Salmo 138, verso 8, Dios cumplirá su propósito en mí. No piensen que lo central de ese propósito somos nosotros y nuestra vida. En otras palabras, nos podemos imaginar y nos podemos emocionar pensando que Dios va a mover sus recursos para cumplir un propósito que Él tiene específicamente para nosotros, para cumplir nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos. Y por supuesto que hay versos, hay muchos versículos en los que dice que si confiamos en Dios, Dios escudriñará lo más profundo de nuestro corazón y va a cumplir esos grandes sueños que Él mismo ha puesto en nuestro corazón. Sí, pero hermanos, nos dijo este profesor, aquí el centro no somos nosotros. No se trata del propósito para nuestra vida. Que si Dios nos quiere como médicos, que si Dios nos quiere como maestros, como misioneros, no se trata de eso.
¿De qué se trata? Se trata de que Dios tiene un propósito para Él, un propósito para su gloria, para su Hijo, y en el que nos da la oportunidad de participar en su propósito. De esto trata esta serie de mensajes, hermanos. No es de cómo Dios nos va a prosperar, no, cómo Dios nos va a dirigir a nosotros en nuestros propios anhelos, no. Es voltear a ver el propósito que Dios tiene para su gloria, para su Hijo. Hay un propósito en la Biblia que se lee desde Génesis hasta Apocalipsis, en el que el Padre va a glorificar al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. En que el Señor Jesucristo va a ser adorado por toda tribu y nación, y toda lengua confesará que Él es el Señor, toda rodilla se va a doblar ante Él. En el que el Señor Jesucristo recibe todo el poder y todo el honor y todo el reconocimiento. Nuestro anhelo debe de ser, y nuestra petición debe de ser, participar en ese propósito de Dios. Que los 30, 40, 80, 90 años que vivamos aquí sirvan para agregar a ese propósito de Dios, para sumarle algo. Que Dios pueda usar nuestra voz, nuestra fuerza, nuestra salud, nuestros recursos, y buscar su propósito, su reino en primer lugar, hermanos. Entonces aquí Pablo, entendiendo esto, define su meta. Y es una meta que nosotros podemos compartir y debemos compartir, ¿sí? Primero dice, entendiendo la meta de Pablo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere Pablo? Dice, todo lo he dejado como basura, todo me ha quedado como inservible, porque tengo un fin más grande, que es el fin de conocerle. ¿Sí dice así su Biblia, verdad?